como parte de la responsabilidad social de Notifides. A continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. Luego que el Congreso Nacional del Estado hondureño llamara a una sesión ordinaria donde se determinó la ampliación por 45 días más al nuevo Código Penal, han surgido diversas opiniones por parte de diferentes sectores sociales. Para el coordinador de los tribunales en Francisco Morazán Mario Díaz, esto debe ser escuchado con el fin de evitar errores. Los delitos de tráfico de drogas, a los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, los delitos de corrupción pública y algunos delitos que se han tipificado y que podrían resultar en criminalización de la protesta social. De igual manera, Díaz ha reiterado que el Poder Legislativo está en toda la obligación de buscar una salida y que dichos cambios se realicen. Por otra parte, miembros de la ASJ han mostrado su postura. Asimismo, esperamos que este tiempo prudencial, los operadores de justicia, el Ministerio Público, Poder Judicial, Procuraduría General de la República, puedan terminar su capacitación virtual para que llegado el 25 de junio tengan internalizados los conocimientos básicos para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Por su parte, el Foro Social para el Desarrollo y la Deuda Externa en Honduras han reiterado su manifiesto, según lo ha señalado el portavoz Alejandro Cafati. El vacatio leyes de 45 días es algo ridículo, por así mencionarlo, dado que en ese tiempo no van a hacer las reformas que están pidiendo diferentes sectores y que el Congreso Nacional está obligado entonces. Lester Ramírez y Rafael Jerez de ASJ apuntan que esta es una oportunidad más para escuchar a los sectores en desacuerdo. Esperemos de que esta tercera oportunidad que tiene el Congreso Nacional pueda escuchar y atender las diferentes demandas de los sectores de la sociedad hondureña. Tomemos en cuenta que ese es un código penal o un documento jurídico que se viene trabajando desde el 2016. Para construir un código penal que proteja los derechos de los más vulnerables, combata la corrupción y no dé privilegios a ningún sector. Según un manifestado parlamentario de este poder del Estado hondureño, las puertas del hemiciclo legislativo están abiertas para los sectores que presentan indiferencias o dudas al nuevo cuerpo legal, mismo que estaría entrando en vigencia en los próximos 45 días. Desde Ciudad Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela. Con un total de 100 equipos de respuesta rápida dispersos en varios lugares de la capital del país y en la zona norte de Honduras, dio inicio el proceso de detención de casos de COVID-19. El doctor Neri Cerrato, subsecretario de Salud, detalla el propósito de esta visita de campo. El propósito inicial es que podamos contactar, detectar, tomar muestras a los sospechosos, especialmente a los que son contactos o familiares de pacientes que ya se les ha diagnosticado con COVID-19 por una prueba de PCR positiva. La capital del país es uno de los lugares de Francisco Morazán que más casos positivos ha presentado. El doctor Harry Wu, jefe de la región metropolitana de salud, detalla cómo es ese proceso de salir en busca de los pacientes. Además de eso, buscamos las direcciones de todos los contactos indirectos que hay de un caso en especial hasta que averiguemos la última dirección, le tomamos la muestra también y vamos a estar haciendo un bloqueo de cada caso. Por su parte, Carlos Aguilar, neumólogo, opina cómo puede ser efectivo este proceso. Solo si se acompaña de un verdadero equipo de trabajo que tome pruebas rápidas, que luego sean validadas con pruebas PCR. El objetivo de esta acción es poder obtener 1000 pruebas diarias. ¿Pero qué opina la población de esta nueva medida? Prefiero que no vengan a tomar las muestras a mi casa, porque hemos tomado muchas medidas de seguridad para evitar que COVID entre a mi casa. Ellos andan en tantos lugares que pueden venir contaminados. Y tomar medidas de seguridad para que otra venga a contaminar a mi familia, no. La región metropolitana ya suman 121 colonias que registran casos positivos y el epicentro de contagios sigue siendo la colonia Las Torres, la colonia La Lincoln y La Rosa. Y es en estos lugares que inicia ese cerco epidemiológico para saber de más casos positivos. Desde Ciudad Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.
ante la preocupación de la población que vive en zonas aledañas a un cementerio por el temor de contagio cuando llevan a un cuerpo sin vida con sospecha de haber muerto por coronavirus, la exdirectora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva, explica que si el cadáver se manejó bajo los protocolos establecidos, no existe ningún riesgo. Colocado dentro de sus sábanas, colocado dentro de una bolsa herméticamente sellada, un féretro sellado, prácticamente desinfectado, no representa ningún riesgo para ser enterrado en ningún lado. Por su parte, la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, se refirió a que los velatorios se han suspendido, previniendo aglomeraciones y el distanciamiento social. Porque donde hay aglomeraciones hay personas que no han identificado que son sintomáticas y que pueden andar con el virus y pueden afectar a los demás. Eso es, lamentamos, ¿verdad?, que no se pueden hacer estos velatorios como nosotros estamos acostumbrados, pero en este caso tenemos que seguir esta normativa. Para el defensor de los derechos humanos, Hugo Maldonado, la reacción de las personas es parte del mismo estrés. Sin embargo, se debe de respetar el dolor de los parientes. Pero que no se levante ningún tipo o acción que vaya encaminado a ofender a los demás miembros de la familia, etcétera. El virus del COVID-19 se transmite por medio de la saliva y según los estudios, una vez que la persona infectada fallece, el virus muere con ella. Por lo tanto, el riesgo de contagio es mínimo. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. Ante la propuesta realizada por la Secretaría de Salud de aplicar las pruebas del COVID-19 casa por casa, le consultamos a la gente sobre esta acción y la respuesta fue favorable, siempre y cuando sea para detectar más rápido los casos en función de buscar el fin de esta pandemia. Para apresurar las noticias y para apresurar que salgamos de esta pandemia lo más pronto posible sería bueno, porque hacerlo solo por la gente que se siente mal nos tardaría mucho tiempo más. Bueno, la mejor medida, acuérdense que esto es algo que lo debemos de concientizarlos todas las personas y los padres de familia más para la familia que tienen en la casa. El incremento de pruebas realizadas en la última semana ha llevado a la detección de casi 2,000 casos. Es por ello que la población pide que se sigan todas las medidas de bioseguridad y que se apliquen estas pruebas a todos. Sí, revisar casa por casa y que siempre nos recomienden las medidas, porque hay personas aquí que andan sin protección, nada. Entonces, bueno, y también que si nos quieren encerrar, que nos encierren, porque si no, no se va a terminar este virus. Pues si da una respuesta rápida, puede ser que sea posible parar el coronavirus. O sea, ahorita lo que ocupamos es una respuesta rápida en cuanto a las pruebas. Es lo que estamos fallando. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Eddie Romero. Para reducir los contagios y la propagación del COVID-19 en el Distrito Central, una forma de aplacar el virus sería cerrar la ciudad y sus accesos. Ante esto, el gerente del Comité de Emergencia Municipal, Mario Reyes, indica a la población a respetar las determinaciones. La población ha estado volcada a la calle, con más de un 60-70% de circulación diaria. Eso es lo que tenemos nosotros en las calles y eso nos dificulta, porque esta enfermedad, el vector es humano y el mayor difusor es la movilidad de los mismos seres humanos. Por otro lado, el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Jair Mesa, expresó que continuarán las labores de prevención y seguridad, bajo indicaciones de SINAGER. Es importante, ¿verdad?, que también se le garantice a la población el tener acceso a alimentos, el tener acceso a sus medicinas, para evitar cualquier situación, principalmente tomas, que son las que se dan cuando se dan este tipo en situación de cierre total. El doctor Harry Book, director de la región metropolitana del Distrito Central, explicó cómo se llegaría a un cierre total. Lógicamente, si observamos que la incidencia de casos sobrepasa la capacidad límite de recursos humanos que tengamos o sobrepasa la capacidad hospitalaria, ahí sí vamos a estar preocupados y podemos decir y recomendar el cierre de la ciudad.
Según autoridades del CODEM, al disminuir la movilidad de las personas en las calles, la tendencia en los casos irá en descenso. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Aníbal Recarte, les informó Kentir Álvarez. A más de 2 meses de ese primer caso de COVID-19 en Honduras, hoy ya suman más de 2.000 personas contagiadas con el virus y más de 100 hondureños han fallecido por esta enfermedad. El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, detalla por qué en el país se están registrando más de un deceso diario. Esto es reflejo de un sistema sanitario débil, deficiente y la poca educación que tienen las personas para acudir al médico rápidamente. Al comparar los datos de fallecimiento por COVID-19 con los demás países de Centroamérica, Honduras ocupa el segundo lugar donde más muertes se han registrado por esta pandemia. La doctora Elsa Palau añade que es difícil parar el número de casos y bajar ese índice de muertes. Ya es difícil parar el número de casos porque hemos entrado en la etapa ascendente acelerada de la curva de la epidemia. En las próximas semanas seguramente veremos más casos, veremos más muertes. Al igual, la doctora Palau señala las causas del por qué Honduras ocupa ese segundo lugar de decesos en Centroamérica. Pues porque no hemos llevado las medidas de prevención como se debe, porque no hemos hecho el número de pruebas diarias que deberíamos. Especialistas agregan que para parar ese aumento de casos y muertes de COVID-19 en Honduras, se debe seguir en la cuarentena, seguir con el uso de mascarilla, el lavado de manos permanente, continuar con el uso del alcohol en gel y ante un cuadro respiratorio asistir de inmediato al médico. Desde Suyapa Medios y Notifi le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. La industria de la construcción ha comenzado operaciones, en este caso el aeropuerto de Palmerola, donde a su vez se han registrado 4 personas positivas al COVID-19, pero con las medidas de seguridad seguirán labores, señaló Jorge Pineda, director de construcción de este proyecto. Como prioridad realmente estamos entendiendo que nuestros protocolos de seguridad como Palmerola están funcionando bien. Realmente ese es el interés nuestro, también que la salud de todos nuestros colaboradores se mantenga intacta. Realmente estamos viendo que el proceso fue limpio, se hicieron sus pruebas y no era un día de operación normal, era un día de pruebas, se separan y la gente que está negativa continúa con su labor. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Gustavo Boquín, dijo cómo irán trabajando el sector construcción ante la pandemia. Pues estamos hablando de 16 obras en todo el país. Yo estimo que alrededor de unas 2.000 personas van a reiniciar labores. Pero recordemos que el sector construcción estamos hablando de más de 250.000 personas. Entonces, más que todo esto es un acto de preparación para abrir el sector de forma ordenada, escalonada e inteligente. Según Gustavo Boquín, el sector construcción abrirá dentro de un mes, porque han registrado la pérdida de 20.000 millones de lempiras durante estos 60 días. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Aníbal Recarte, les informó Kentir Álvarez. Defensores de la niñez en Honduras han señalado que se muestran muy preocupados ante el número de contagios de menores por COVID-19, por lo que continúan resaltando que el gobierno no ha sido capaz de medir las normas de bioseguridad en la población de menor edad, luego que se diera a conocer la muerte de un niño de 8 meses, según lo manifiesta Wilmer Vázquez de la Reico y Proden. De los cuales 131 son niñas, niños, adolescentes entre los 0 y 18 años, lo que representa un 6.23% del total de casos positivos y 521 jóvenes entre los 19 y los 30 años. Al criterio del especialista en epidemiología Roxana Araujo, la nueva patología tiene un comportamiento igual en organismos jóvenes. Sacaron a todos los niños a las calles a pedir, desde recién nacidos, niños pequeñitos, adolescentes y todos sin protección. Entonces de repente esto también facilitó que aumentaran los casos en la costa norte. Para el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruela, el Estado hondureño ha reportado cientos de menores como víctimas a raíz de esta pandemia, privándolo de muchos de sus derechos, entre ellos salud y educación. La niñez no está exenta de contagiarse, como ya lo vemos en el país, y tampoco está exenta de correr el riesgo de perder la vida. Es importante que madres y padres de familia, como personas que están al cuidado de los niños y de las niñas, tengan los conocimientos y las posibilidades de brindarles protección.
Alrededor del 6.6% es el número de contagios de menores en el territorio hondureño al total del COVID-19. Para especialistas, esto es el resultado de escenarios que se viven a diario en las principales ciudades del país, en donde madres salen con sus menores a solicitar ayuda por las pocas medidas ejecutadas por el actual gobierno. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela. Una de la población vulnerable a sufrir diferentes enfermedades con el COVID-19 son los niños. Pero en las últimas semanas se ha mencionado otra enfermedad que pueden padecer y se relaciona con esta pandemia, y es la patología del síndrome del Kawasaki. El doctor Carlos Maldonado, médico del Hospital Escuela Universitario, explica de esos síntomas. Una de ellas es fiebre, puede haber erupciones en la piel, puede haber un enrojecimiento de los labios, un afroembasamiento de la lengua, o sea, se pone rosada y en esa forma de frambuesa, puede haber una conjuntivitis, dolor abdominal, puede haber diarrea. Esta enfermedad, detalla el doctor, existe desde hace mucho tiempo y puede ser transmitida por un virus, pero que no tiene nada que ver con el COVID-19. El doctor Carlos Aguilar, neumólogo, explica que es un padecimiento raro, que se ocupa de mucho cuidado. Es muy rara, pero que puede llegar a tener complicaciones y eventualmente llevar a la muerte. Esta patología afecta a los niños menores de 5 años y pasan hasta 5 días con constantes síntomas. El doctor Maldonado amplía de esas complicaciones si se descuida esta enfermedad. Puedan llevar a tener complicaciones serias como problemas del corazón, pueden tener aneurisma en casos extremos, ¿verdad? Pero normalmente los pediatras que tienen el entrenamiento para eso los diagnostican muy fácilmente y empiezan un tratamiento para que los niños salgan de esa crisis sin ningún problema. El síndrome del Kawasaki ha causado esa alarma en el mundo porque a la fecha ya se registran más de 80 casos de esta patología y muchos la están relacionando con el COVID-19. Pero los garenos enfatizan que la población debe estar tranquila, pero reiteran ante cualquier síntoma normal visitar al médico. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámara de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos. Lo que conduce a la sociedad es tener un solo fin en medio de la pandemia mundial. Por el nuevo coronavirus, sociedades enteras están llamadas a la unión. A criterio del vicario de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, Padre Cecilio Rivera, es necesario una organización desde las medidas de bioseguridad hasta la línea de fe. Es que tenemos un mismo Padre y por ello somos hermanos. Creo que esa visión de que tenemos un mismo Padre nos debe unir para salir adelante. Unidos venceremos. Con ese mismo Padre, recordemos, Jesús nos ha dicho en el Evangelio, un reino dividido fácilmente se irá a la ruina. Para Kenneth Badrip, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, es importante mantener y garantizar un sistema de salud robusto, por lo que el gobierno debe de buscar medidas integrales. Se deben fortalecer los sistemas de integridad pública a efecto de mejorar los estándares de inversión de la capacidad que el Estado tiene en poder cuidar los aspectos elementales que son el gasto público. Rafael Quérez, como representante de la sociedad civil, Honduras es una sociedad en completa fragmentación y que esta pandemia ha venido a resaltar grandes desafíos sociales. Debemos tomar en consideración, dejar a un lado intereses particulares y poder sobreponer, sobre todo, el interés nacional y social para poder vencer el COVID-19. Una sociedad unida será la solución ante los efectos y secuelas que dejará esta emergencia nacional, por lo que sectores sociales hacen un llamado al gobierno para establecer un verdadero diálogo nacional, buscando el bien común y no el privilegio entre las cúpulas en el territorio nacional. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela. Uno de los sectores del país que se ha señalado más en esta emergencia sanitaria por ser débil es el sector salud. Pero hace una semana se decretó mediante moción en el Congreso Nacional darle la permanencia a los médicos que fueron contratados para esta pandemia. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, habla cómo es la situación real de esta contratación. El Estado y todas las instituciones que han contratado al margen del concurso médicos han estado violentando principios fundamentales de la ley. Este señalamiento lo afirma la presidenta del Colegio Médico de Honduras porque ellos desde sus inicios de este decreto no solo pedían la permanencia al personal de salud que se contrató en esta emergencia sanitaria, sino a todo el personal
que lleva años aplicando a su estabilidad laboral. La doctora Joana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, habla a quién beneficia este proyecto de ley. Esta va a ser la primera vez en la historia en que se va a nombrar a todo el talento humano que está en primera línea frente a esta pandemia, porque gracias a Dios esto nos ha servido para fortalecer el sistema de salud y además van a tener la ventaja que aquellos que llevan 15 años, donde el Colegio Médico ha liderado concursos y que por alguna razón no les han dado plaza, esta va a ser la oportunidad en que finalmente van a tener sus nombramientos todos los colegas. Uno de los médicos beneficiados con este proyecto son los microbiólogos. El doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos, detalla que en su sector cuántos son los microbiólogos desempleados y en qué se ven favorecidos. Bueno, teníamos desempleados aproximadamente 500 microbiólogos, hemos entregado una lista de 300 microbiólogos a Código Verde, se están contratando de acuerdo a la necesidad que se está requiriendo y en eso se nos está apoyando en ese sentido. El objetivo de este decreto es garantizar que el sector salud de Honduras tenga un sistema de salud justo y con estabilidad laboral a los empleados y ese buen trato a los que buscan asistencia social. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámara de Jorge Murillo les informó Janet Lagos. Preocupado y alarmado se encuentra el sector sanitario ante significativo número de casos positivos por coronavirus que se ha registrado en los últimos días, en especial en la zona norte del país donde se ha concentrado esta pandemia. A pesar del confinamiento, los resultados siguen siendo negativos, razón por la que el doctor Carlos Umaña considera que se debe extender por más tiempo la cuarentena antes de reabrir el comercio. Hemos solicitado a través de los diferentes medios que por lo menos una semana más se extienda la cuarentena y después de haber hecho las pruebas a los trabajadores que se van a abrir de la industria, poder abrir de poco en poco. La apertura deberá durar un tiempo, entre 2 a 3 meses, para ir liberando poco a poco la población. Por su parte, el infectólogo Tito Alvarado lamentó que Honduras haya superado a otros países de Centroamérica en cuanto a casos y tasa de mortalidad. De igual manera, demandó que la cantidad de pruebas aplicadas siguen siendo mínimas. No sabemos ni siquiera cómo están las prevalencias en ciertos sectores. Asumimos que es alta, pero no la computamos porque necesitamos pruebas. A veces no tenemos pruebas ni para diagnóstico individual. Esto es un problema. No podemos depender de las pruebas rápidas. Tienen muchos falsos positivos. Francisco Morazán ocupa el segundo lugar en cuanto a casos de COVID. Esta enfermedad se ha extendido a 133 colonias de la ciudad capital. Harry Buch, jefe de la región metropolitana, recalca que es necesario que la población tome conciencia de la gravedad de este problema. Que todavía no les cae el 20, que la única forma de mitigar esta pandemia es que nos quedemos en la casa y si salimos fuera de la vivienda, que usemos las medidas de seguridad como es la mascarilla, los guantes y el gel. La tasa de mortalidad por COVID-19 en Honduras es entre 7 y 8% y se podría incrementar a medida que los casos sigan dando positivo. Ante este riesgo, los especialistas coinciden que el confinamiento debe extenderse a nivel nacional. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó Lilian Flores. Con la esperanza que esta pandemia del COVID-19 acabará, una de las preguntas que surgen en estos momentos es cómo será el papel de la Iglesia posterior al coronavirus. Es importante reconocer que nada será como antes. Es por ello que el padre Ricardo Flores, vicerrector del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, nos plantea ciertos puntos de reflexión en torno a este tema. Tiene que ser una iglesia más cercana, como el Papa la ha dicho. Nuestra iglesia tiene que seguir siendo una iglesia de salida, que vaya a esas periferias existenciales. En segundo momento, tenemos que ir viendo la parte económica, la parte de cómo quedan nuestros fieles. Entonces vamos a tener que buscar una forma también de la iglesia, de ir creando pequeñas empresas desde la iglesia. Y por último, creo que replantearse nuestras celebraciones de las eucarísticas no pueden seguir siendo solo un culto donde yo voy a asistir, sino que me deben de preparar para ser el ciudadano consciente de un servicio. Ser una iglesia en salida que apuesta por la solidaridad y la atención de los más necesitados es uno de los caminos para salir de esta situación. Estas mismas actitudes serán esenciales posterior a esta enfermedad. Melvin Paguada, presidente de GEPROCA, es del criterio que a raíz de esta pandemia muchos perdieron la esperanza y es deber de la iglesia que se retome este don de Dios.
Y esto es donde la iglesia tiene que marcarse bien y saberse desmarcar para sabernos dar palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de consuelo, esos bálsamos y ese manantial donde nosotros podamos ir a descargar todas estas situaciones y escenarios y tantos escenarios que nosotros vivimos como seres humanos, como empresarios, como profesionales, como padres, hijos, como abuelos, como cada uno de nosotros, nuestro papel en la sociedad. La iglesia son todos los bautizados y nunca se debe reducir únicamente a los ministros ordenados. Es deber de todos fomentar la globalización de la fraternidad y difundir el antivirus de la solidaridad. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero. A pocos días de cumplirse 2 meses desde que comenzó el confinamiento a causa del COVID-19, muchas empresas y negocios han permanecido cerrados, situación que ha generado grandes pérdidas en la economía del país. Sin embargo, a criterio del economista Martín Barahona, todavía no es tiempo para reactivar la economía, ya que esto podría generar la propagación del virus. Aquí tendríamos que sopesar, si se sale a trabajar en algunos sectores, de esas personas se van a contagiar muchísimos, porque no hay todas las medidas sanitarias, no hay la educación. Por ejemplo, el sector transporte, preguntémonos qué capacidad de disciplina tienen las personas que trabajan ahí si no la han tenido antes. A juicio de Marco Tulio Medina, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la economía debe de reactivarse de una manera lenta y progresiva para no correr ningún riesgo. En vista de que podemos correr el riesgo, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo, de que tengamos un segundo pico de incremento de la enfermedad a raíz de un mayor número de personas circulando, de aglomeración. El científico Medina enfatizó que las medidas de bioseguridad servirán como herramienta para garantizar que la economía se reabra sin que se vean obligados a volver a cerrarla. Es crucial abrir la economía, pero de una manera muy inteligente, de tal manera de que permita la seguridad alimentaria, la gobernabilidad y la estabilidad de nuestro país. Barahona lamentó que muchas personas, por salir a trabajar en busca de la sobrevivencia, han resultado infectadas con el virus, y eso provoca que la enfermedad se siga expandiendo a muchas familias. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó Lilian Flores. Más de 2,9 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en el Estados Unidos, con lo que ya son unos 37 millones los que pidieron este beneficio en las últimas 7 semanas, informó hoy el Departamento de Trabajo. Al menos 100,000 trabajadores sanitarios, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, contrajeron la COVID-19 en el mundo, alertó hoy el Consejo Internacional de Enfermeras, que pidió a los distintos gobiernos que publiquen cifras más completas al respecto. La pandemia de coronavirus ya dejó más de 300,000 muertos en todo el mundo, de acuerdo a los datos aportados por la Universidad Johns Hopkins. En concreto, la cifra de fallecidos asciende este jueves a 300,315, mientras que los casos de contagios se ubican en los 4,405,688. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció el jueves que levantaba en la mayoría del país, aunque no en Tokio y Osaka, el estado de emergencia impuesto a principios de abril para contener la epidemia del coronavirus. Cuando los contagios de coronavirus se expanden por el mundo, hay un solo continente que todavía respira alivio, la Antártida. Gracias a estrictas medidas de control y un poco de fortuna, este territorio se mantiene libre de COVID-19. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. Lo esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche.